Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro primero, capítulo 30. Nombres que pueden predicarse de Dios. A la luz de la doctrina anterior podemos mirar ahora qué puede y qué no puede decirse de Dios, qué es lo que se afirma solamente de Él y también qué se dice de Él y de las otras cosas conjuntamente. Por estar en Dios, pero de modo más eminente, toda perfección de la criatura, cualquier nombre que signifique una perfección absoluta, sin defecto alguno, se predica de Dios y de las criaturas, como por ejemplo la bondad, la sabiduría, el ser, etc. Pero los nombres que expresan perfecciones con modalidades propias de las criaturas no pueden aplicarse a Dios a no ser por analogía y metáfora, por las que suele aplicarse a otro, lo que es propio de un determinado ser. Se dice, por ejemplo, que tal hombre es piedra, por la dureza de su entendimiento. De esta clase son todos los hombres que designan la especie de un ser creado como hombre y piedra, pues a toda especie corresponde un determinado modo de perfección y de ser. Y lo mismo hay que decir de cualquier nombre que signifique las propiedades de los seres, las cuales proceden de los principios propios de la especie, por lo que no se atribuyen a Dios sino metafóricamente. En cambio, los nombres que significan estas mismas perfecciones de un modo supereminente, aplicable a Dios, se afirman solamente de Él como sumo bien, primer ser y otras semejantes. Mas digo que algunos de los nombres expresan perfección sin defecto alguno en cuanto al objeto por cuya significación fue impuesto el nombre, pues en cuanto al modo de significar, todo nombre es defectuoso. Nombramos en efecto a los seres del mismo modo que los conocemos, y nuestro entendimiento, que empieza siempre por los sentidos, no trasciende el modo que encuentra en los seres sensibles, en los que una cosa es la forma y otra el sujeto de ella por la composición de materia y forma. En estos seres la forma es ciertamente simple, pero imperfecta, es decir, no subsistente. En cambio, el sujeto es subsistente, pero no simple, sino concreto. De aquí que todo lo que nuestro entendimiento concibe como subsistente lo expresa en concreto, y lo que concibe como simple no lo expresa como lo que es, sino por lo que es. Y así en todos los nombres que decimos hay una imperfección en cuanto al modo de significar que no conviene a Dios, aunque le convenga en un grado eminente lo significado por el nombre, como se ve claro en los nombres de bondad y de bien. La bondad significa en efecto algo no subsistente y el bien algo concreto. Y en este sentido ningún nombre es aplicado a Dios con propiedad, sino en cuanto a aquello para cuya significación fue impuesto. Estos nombres, como enseña Dionisio, pueden afirmarse y negarse de Dios, afirmarse en cuanto a la significación del nombre y negarse en cuanto al modo de significar. El grado sobreeminente con que se encuentran en Dios dichas perfecciones no puede expresarse por nombres nuestros, sino es o por negación, como cuando decimos Dios eterno o infinito, o por relación del mismo Dios con los otros seres, como cuando decimos causa primera o sumo bien. En realidad no podemos captar lo que es Dios, sino lo que no es, y la relación que con él guardan los otros seres, como claramente se ha probado.